Capítulo 7. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. Salomón le construyó también un palacio semejante a la hija del faraón, con la cual se había casado. Desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas, cortadas a la medida, y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Hiram era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo el trabajo que se le asignó. Hiram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros y 25 centímetros de alto. Una red de cadenas trenzadas adornaba los capiteles en la parte superior de las columnas, y en cada capitel había 7 trenzas. El capitel de cada columna lo cubrió con 2 hileras de granadas entrelazadas con las cadenas. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaba rodeada por 200 granadas, dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. Cuando Hiram levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas. Hizo también una fuente circular de metal fundido, que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13 metros y medio. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes, que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 litros. También hizo 10 bases de bronce.
cada una de las cuales medía 1,80 m de largo y 1,80 m de ancho, por 1,35 m de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes, y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona, y sobresalía 45 centímetros. Era redonda, y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro, y estaba hecha de metal fundido, como las ruedas de los carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles, Hiram grabó querubines, leones y palmeras, con guirnaldas alrededor según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. Hiram hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1,80 m y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho, al sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los aspersorios. Todos esos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Capítulo 8. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca.
Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie, y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he fijado un lugar para el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo mi padre David, cuando le dijiste: Si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido.
absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que sólo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti, y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica, y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti, y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti, y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos, que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti, y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido, y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón había estado ante el altar del Señor, de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y, puesto de pie, bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel, diciendo: Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés,
que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados, y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos, como ya lo hacen. Entonces el rey, con todo Israel, ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Salmo 33. Canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó
y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confían.